Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hoy nos vamos a juntar nuevamente para ver un tema referido a estática y resistencia de los materiales. En concreto, vamos a ver un problema de sistema de fuerzas concurrentes. Para eso vamos a tomar el ejemplo que tenemos acá en pantalla, donde dentro de un sistema de ejes coordenados cartesianos ubicamos tres fuerzas, una de 120 newton, otra de 60 y otra más de 90 newton, cada una con sus ángulos correspondientes como se ven en pantalla. La consigna para este problema es calcular gráfica y analíticamente la resultante del sistema de fuerzas que se presenta en la figura. Fíjense que para poder hacer esto y poder dibujar adecuadamente todo el sistema y hacer los cálculos gráficos, deberemos en la resolución gráfica tomar una escala. En nuestro caso, y de acuerdo a los valores que nos entrega como dato el problema, vamos a tomar una escala de 30 newton por centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada centímetro que yo dibuje de vector, estaré representando 30 newton de la fuerza que justamente representa ese vector. Así, el vector F1 será de 4 centímetros, el F2 tendrá una longitud de 2 centímetros y el F3 de 3 centímetros. ¿Cómo vamos a proceder para resolver este problema? Desde lo gráfico, existen diversos métodos. Yo les voy a proponer uno que es el método de la poligonal. No significa que esta sea la única posibilidad que tengamos para resolver gráficamente este problema. En el método de la poligonal y en las variantes que yo les voy a presentar, vamos a hacer lo siguiente. Tomaremos como referencia la fuerza 1, es decir, que esta fuerza no la vamos a correr, no la vamos a trasladar a ningún lado, y lo que vamos a hacer es, a continuación de ella, vamos a trasladar la fuerza 2 y la fuerza 3. ¿Cómo lo hacemos? Primeramente creamos una copia de F2 y la llevamos a continuación de F1. A esta copia la vamos a llamar F2' y como observan muy bien en la pantalla, esta F2' tiene el mismo tamaño y la misma inclinación que F2. Lo mismo vamos a hacer con F3, hacemos una copia y la llevamos ahora a continuación de F2'. A esta copia la llamaremos F3'. Si hubiese alguna otra fuerza, también la llevamos a continuación, en este caso sería de F3', pero como aquí no hay ninguna más, nos corresponde dibujar la resultante. Y la resultante va siempre desde el origen hasta la punta de la última flecha que hemos trasladado. En este caso, hasta la punta de F3'. Esta resultante tiene una longitud que es la que nosotros estamos viendo en pantalla y que si quisiéramos sacar un valor aproximado de esta resultante, lo que tendríamos que hacer es, con una regla, medirla. Fíjense que aproximadamente mide 4,9 centímetros y a ese valor multiplicarlo por la escala que hemos utilizado, que en este caso es 30 newton por centímetro. Haciendo los cálculos pertinentes, nos da como resultante, mejor dicho, 147 newton. Este valor es un valor aproximado. El valor un poco más exacto lo vamos a obtener si hacemos la resolución analítica. Pero para eso vamos a considerar un gráfico donde solamente tenemos la resultante. Sabemos que cualquier fuerza se puede descomponer en dos direcciones. En este caso R se puede descomponer en Rx y también en Ri, como lo hemos visto en algún video anterior. Y también en algún video anterior hemos visto que acá se forma un triángulo rectángulo cuyos lados son R, Rx, y fíjense que este cateto que nos falta del triángulo rectángulo tiene el mismo tamaño que Ri. Por lo tanto, si nosotros pudiéramos calcular cuánto vale Rx y Ri y aplicáramos el teorema de Pitágoras, que es este que tenemos aquí en pantalla, podremos calcular el valor de R. Pero ¿cómo hacemos para calcular Rx y Ri? Y bueno, veamos de nuevo el gráfico que teníamos originalmente. Fíjense que cada una de estas fuerzas que componen el gráfico se pueden descomponer en una componente en X
y también en una componente en el eje de las Y. Si hiciéramos lo mismo con cada una de las fuerzas que tenemos acá en pantalla, vamos a obtener tres componentes en el eje de las X, una componente para cada una de las fuerzas, y tres componentes para el eje de las Y. Si sumáramos algebraicamente las mismas, obtendríamos tanto el valor de Rx como el valor de Ri. Pero para hacer esto nos vamos a ayudar de esto que tenemos acá en pantalla, que es cómo se comporta el coseno y el seno, después vamos a ver, en cada uno de los cuadrantes de un sistema de ejes coordenados cartesianos. ¿Por qué? Porque si los ángulos están generados desde la horizontal, es decir, desde el eje de las X, vamos a ver que Rx, cada una de las componentes, mejor dicho, de las fuerzas en el eje de las X, las vamos a calcular multiplicando el valor de la fuerza por el coseno de la misma. Y el coseno en el primer cuadrante, es decir, en este que está aquí, se comporta con signo positivo. Es decir, que la fuerza 1, si la descomponemos en su componente Fx, F1x, vamos a ver que va a tener un valor positivo. Por lo tanto, Rx sabemos que para F1x tiene un valor positivo. En cambio, la fuerza 2, su componente en el eje de las X, como se encuentra en el segundo cuadrante, fíjense, en el segundo cuadrante, el coseno se comporta negativamente. Por lo tanto, diremos que es menos F2x. En tanto, F3, como está en el cuarto cuadrante y en el cuarto cuadrante el coseno es positivo, ahí tendremos que F3x tendrá signo positivo. F1x es igual a 120 newton, que es el valor de F1, por el coseno de 30 grados, como decía recién. En tanto, F2x es igual a 60 newton, que es el valor de F2, por el coseno de 60 grados, que es el ángulo que conforma la fuerza 2 con respecto al eje de las X. Y en tanto, F3x será igual a 90 newton por el coseno de 45 grados. Haciendo los cálculos pertinentes, resolviendo bien ordenadamente y como corresponde, vamos a obtener que Rx es igual, en este caso, a 137,56 newton. Estos valores están redondeados a la segunda cifra después de la coma, ¿no? No es un valor exacto, pero bastante más aproximado que lo que habíamos obtenido con el cálculo gráfico hace un ratito nomás. Bien, pero acá no se terminó esto. Falta calcular el valor de RI. Para eso voy a valerme nuevamente el gráfico y voy a ver cómo se comporta el seno. ¿Por qué? Porque las componentes en el eje de las Y se van a obtener multiplicando cada una de las fuerzas por el seno del ángulo que están conformando en relación o con referencia a la horizontal. Por lo tanto, si vamos a calcular Ri, vamos a decir que F1, como se encuentra en el primer cuadrante, el seno en el primer cuadrante es positivo. En tanto, F2, el seno, también se comporta positivamente en el segundo cuadrante, como se ve acá en esta ayuda que tenemos en la pantalla. En tanto, la fuerza 3, que está en el cuarto cuadrante, su seno se comportará con signo negativo. Reemplazamos como hicimos hace rato, fíjense, hacemos los cálculos, todo ordenadamente, y obtenemos que en este caso Ri va a ser igual a 48,33 newton. Con estos valores de Rx y de Ri, ahora sí podemos aplicar el teorema de Pitágoras. R está elevado al cuadrado, así que lo paso como raíz al otro miembro, al cuadrado, y tendré que la raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ri al cuadrado me van a dar, si hago los cálculos como corresponde, reemplazando los valores de manera correcta, me va a dar, decía, en este caso 145,8 newton. Si observan este resultado,
Nosotros obtuvimos acá 145,8 newton. En tanto, en el cálculo gráfico, el resultado que obtuvimos era de 149 newton. Bastante aproximado. El más exacto es el cálculo analítico, pero sin embargo, el gráfico nos dio una idea bastante clara de cuánto valía la resultante. Y anduvimos bastante cerca en los valores. También podemos calcular el ángulo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Fíjense que en pantalla, si volvemos a cómo volvemos al vector R y a que se conforma un triángulo rectángulo, como tenemos ahí en pantalla, y ahora queremos calcular nosotros el ángulo que está conformando este vector con respecto a la horizontal, que lo llamaremos beta, podríamos haberle dado algún otro nombre de letra griega. Fíjense que si usamos las razones trigonométricas, sabemos que, por ejemplo, la tangente de este ángulo beta va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto en este gráfico que tenemos acá es el cateto que está enfrentado al ángulo. Será RI. Recuerden que RI es porque tiene el mismo valor que el vector que tenemos acá a nuestra izquierda. En tanto, el cateto adyacente será Rx. Fíjense que si de esa ecuación que tenemos acá despejamos beta, tendremos que será igual al arco tangente de RI sobre Rx. Haciendo los cálculos que corresponden, como ya los hemos planteado en un video anterior, obtendremos que el ángulo beta en este caso es de 19,35 grados aproximadamente. Bien, espero que se haya entendido y cualquier cosa, revisa de nuevo el video y hace todas las anotaciones que te parezcan importantes. Un abrazo y suerte en la tarea.